En marzo del 2003, este hombre llamado Andrew Carson, de 44 años, fue arrestado por el FBI. ¿Cuál fue su delito? Viajar en el tiempo. Esta es una historia real. Déjame contarte qué fue lo que pasó y tú decide qué explicación podemos darle. La historia y todos los antecedentes que se conocen hasta hoy de Carson se registraron apenas unas semanas antes de su arresto, cuando entró a invertir en una bolsa de valores, en la más grande del mundo, en Wall Street, con solamente $800 en la mano. Carson era un hombre aparentemente normal, sin experiencia en la bolsa de valores y, por cierto, sin mucho dinero, pero su aparición ese día, entre todo ese enjambre de depredadores financieros que había, llamó la atención de todos por lo que hizo. Resulta que la primera apuesta de Carson fue muy pequeña, pero la ganancia que obtuvo en esa inversión fue enorme. Tal vez pensarás que fue un golpe de suerte, pero con cada nueva operación que él hacía, multiplicaba en millones su inversión inicial. Era como si pudiera predecir exactamente qué iba a pasar en las acciones de la bolsa ese día con cada detalle, sin cometer un solo error. Algo que nunca, literalmente nunca se había visto antes en la bolsa de valores, y eso lo hizo por 2 semanas consecutivas sin parar. Para que te hagas una idea, ¿sabes cuánto dinero ganó en esos días? En solo 2 semanas, Carson convirtió los únicos $800 que traía en la bolsa en una asombrosa fortuna de $350 millones. Claro que eso llamó la atención de hasta la televisión y todos los medios, que lo presentaban como un milagro, como la Cenicienta de Wall Street. Pero el FBI no pensaba lo mismo, no era normal. ¿Cómo podía un hombre sin experiencia financiera, y aun cuando la tuviera, cómo pudo prever con tanta exactitud las fluctuaciones del mercado para volverse multimillonario en apenas unos días? Las historias en los periódicos después de su detención por el FBI se llenaron de especulaciones y teorías, pero la verdad resultó ser más extraña. Después de que lo arrestaron y después de muchas horas de interrogatorios del FBI, dijo cuál era la razón por la que él sabía lo que iba a pasar exactamente en la bolsa de valores en las próximas semanas. Era supuestamente un viajero en el tiempo que venía del año 2256 y que con esa ventaja de venir de 250 años del futuro pudo acceder a los registros financieros del pasado. Ahora, claro que esta historia te puede parecer imposible de creer, a mí también, pero parecía que era la única explicación, si no lógica, al menos cuerda con su misteriosa capacidad de predecir todo lo que pasaría y amasar una inmensa fortuna tan grande en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, ¿cuál era el truco de Carson? ¿Era realmente un viajero en el tiempo o era simplemente un genio financiero? Bueno, lo más extraño de esta historia aún está por venir. Ese día inventé el viaje por el tiempo. Lo recuerdo claramente. Esto es lo que hace posible viajar por el tiempo. El condensador de flujos. El tiempo no funciona de esa manera. Alterar el pasado no altera el futuro. ¿Quién les dijo eso? Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escape al Futuro. Viajeros en el tiempo. Un viaje en el tiempo, pide al tiempo que vuelva. Un loco viaje al pasado. Un loco viaje al pasado. La magnífica aventura de Bill y Ted. Básicamente toda película que trata de viajes en el tiempo. Resulta que en los meses siguientes a su arresto, Carson fue sometido a numerosos interrogatorios más y a investigaciones. En cada uno de esos, Carson demostró tener un conocimiento muy preciso del futuro, no solo del mercado de valores, sino de eventos mundiales que pasarían en los próximos días y meses y de tecnologías futuras. Por ejemplo, habló de una crisis global, de avances tecnológicos que aún eran inimaginables o altamente secretos en esa época y de la evolución de la humanidad en los próximos siglos. Y el FBI reunió a un grupo de físicos, astrónomos y otros expertos que analizaron las declaraciones de Carson. Algunos descartaron por completo su afirmación y dijeron que era una farsa absoluta. Y dijeron que el viaje en el tiempo, tal y como se entiende en la ciencia ficción, es un concepto científicamente imposible. Pero otros se quedaron bastante impresionados y especularon sobre la posibilidad de realmente utilizar agujeros de gusano y sobre la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Y luego sucedió lo más extraño de este caso. Mientras Carson estaba bajo custodia del FBI, desapareció misteriosamente. Las cámaras de seguridad no registraron ninguna de sus salidas y los guardias tampoco reportaron ninguna actividad inusual. Simplemente se esfumó sin dejar rastro alguno. Fue como si nunca hubiera pasado eso, como si él nunca hubiera estado allí. Y cuando el FBI trató de buscar a su familia o amigos o direcciones, ¿sabes qué descubrieron?
que antes de diciembre del 2002 no había ningún registro sobre la existencia de un tal Andrew Carson. ¿Cómo podía ser posible que un hombre de 44 años no tuviera ninguna huella en la historia hasta poco más de un mes antes de su arresto? No existía ninguna evidencia de su existencia, ni huellas digitales, ni registro alguno. Tampoco encontraron, por ejemplo, registros de su nacimiento, ni de empleos anteriores, archivos escolares, registros hospitalarios, nada. Todos los registros que buscaban, públicos y privados, parecían reforzar la afirmación de que era como si Carson nunca hubiera existido en esa época. Y claro, muchos comenzaron a decir que era muy sencillo, Carson había falsificado su identidad o borrado de alguna manera su pasado. Pero las autoridades no encontraron prueba alguna de algún fraude de identidad, ni evidencias de alteración de registros, ni los expertos de seguridad informáticas, ni los investigadores forenses pudieron encontrar nada. ¿Quién era entonces realmente Andrew Carson? ¿Era un viajero en el tiempo? ¿Un genio financiero? ¿Una broma? ¿Cómo pudo predecir las fluctuaciones del mercado con tal precisión y cómo logró desaparecer sin dejar rastro alguno en el FBI? Bueno, la historia de Andrew Carson sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y desconcertantes de nuestra época. Pero esta historia es apenas el comienzo de una pregunta que vamos a contestar en este video. ¿Sería posible viajar en el tiempo? ¿Hay más casos como los de Carlis que nos den alguna pista de esto? Bueno, comencemos aquí, con este libro de H.G. Wells llamado The Time Machine. En 1895, esta novela fue tal vez una de las primeras que popularizó la frase máquina del tiempo. Pero ¿qué tan lejos estamos de convertir esa ciencia ficción en realidad? Piénsalo por un segundo, si así como hemos viajado al espacio pudiéramos desarrollar una tecnología para viajar en el tiempo, así fuera en cientos de años o en meses, ¿sería posible entonces tener hoy viajeros en el tiempo? Hemos visto cientos de películas ya de esto, desde Volver al Futuro hasta una de mis favoritas, Interestelar. Pero ¿qué dice la ciencia sobre esta posibilidad? Bueno, la clave la descubrió este hombre, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, que entre otras cosas nos dice que el tiempo es flexible. Pero, ¿qué quiso decir Einstein cuando dijo que el tiempo es flexible? ¿Que podríamos regresar en el tiempo y hacer viajes al pasado o al futuro? Bueno, la respuesta está en este dibujo. ¿Has oído hablar de las curvas del tiempo cerradas? Estas son las bases de la idea de que podemos utilizar la teoría de la relatividad de Einstein para viajar en el tiempo. El concepto es muy simple, pero también muy complejo y desafía casi todo lo que creemos de cómo funciona el tiempo. Básicamente, Einstein propuso en su teoría de la relatividad en 1915 una teoría que revolucionó nuestra comprensión del espacio-tiempo. Esta teoría nos presenta una visión de la gravedad no como si fuera una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Imagina un objeto pesado colocado en el centro de una hoja de goma estirada. El objeto deprime la hoja creando una curva o un pozo. Y así es como estos objetos masivos curvan el espacio-tiempo y entre más pesados son, más profundo es ese pozo. Entonces Einstein propuso la idea de los agujeros de gusano, una especie de atajo a través del espacio-tiempo que podría ser creado por curvaturas extremadamente fuertes. Por lo tanto, si la gravedad fuera lo suficientemente fuerte como para doblar el espacio-tiempo sobre sí mismo, se podría formar un agujero de gusano. ¿Podríamos usarlo entonces para viajar en el tiempo como dijo Carlis? Bueno, en teoría la respuesta es sí. Para que esto ocurra, necesitaríamos una fuente de gravedad extremadamente poderosa. Y aquí es donde entran los agujeros negros. Los agujeros negros son los objetos más densos y más gravitacionales que conocemos. Su gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción una vez que cruza su horizonte. Por eso, si algo tiene la capacidad de deformar el espacio-tiempo lo suficiente como para crear un agujero de gusano, sería un agujero negro. Ahora, no cualquier agujero negro serviría, necesitaríamos un tipo muy específico, un agujero negro en rotación, también conocido como agujero negro de Kerr. Estos agujeros negros no solo tienen una inmensa gravedad, sino que también giran a velocidades impresionantes, y este giro puede tener un efecto dramático en el espacio-tiempo circuncidante. Ok, pero suponiendo que esta teoría fuera cierta y que estos agujeros negros de Kerr pudieran usarse como una máquina del tiempo,
¿podría un ser humano sobrevivir a un viaje a través de uno de estos agujeros negros giratorios que absorben todo? La respuesta corta es que no lo sabemos con seguridad. Hay riesgos muy grandes y desafíos que hacen que la supervivencia sea casi imposible. En primer lugar, hay que considerar la intensa gravedad de un agujero negro. Al acercarse a uno, la gravedad se vuelve tan fuerte que estira los objetos en un proceso conocido como espaguetización. Ya te imaginarás por qué. En este proceso, los objetos son estirados de una forma alargada y delgada, como un espagueti, y eventualmente son desgarrados. En segundo lugar, hay algo llamado radiación de Hawking, nombrada así en honor al físico británico Stephen Hawking, que propuso por primera vez esta idea. Según Hawking, los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten partículas y radiaciones debido a los efectos de la mecánica cuántica. Cuanto más pequeño es el agujero negro, entonces, más intensa es esa radiación. Por eso, aunque un agujero negro de Kerr podría en teoría ser lo suficientemente grande y girar tan rápido como para formar un agujero de gusano, también estaría emitiendo muchísima radiación. Y esa radiación podría ser letal para los humanos. Además, incluso si lográramos superar la espaguetización y la radiación de Hawking, la estabilidad del agujero de gusano es otro problema enorme. Muchos físicos creen que los agujeros de gusano, si es que existen, serían altamente inestables y podrían colapsar en el instante en el que se forman. Algunas teorías sugieren que podrían ser estabilizados con algo llamado energía negativa o materia exótica. Y luego tenemos un detalle gigantesco que vuelve todo esto aún más imposible, aun cuando pudiéramos sobrevivir a cruzar uno de estos agujeros de gusano. Y es que el agujero negro de Kerr más cerca que conocemos está en el sistema estelar llamado B404 Cygni, que está aproximadamente a 7.800 años luz de distancia de nosotros. Para tener una idea de esto, si pudieras viajar a la velocidad de la luz, aproximadamente a 299.792 kilómetros por segundo, te tomaría 7.800 años llegar ahí. Y con la tecnología actual, no podemos viajar a ninguna parte cerca de la velocidad de la luz. Así que, como ves, la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque no podríamos decir que es físicamente imposible, tiene demasiados obstáculos que lo vuelven, sí, casi imposible. Y eso sin mencionar los cientos de paradojas que existen sobre lo que nos causaría viajar al pasado, como por ejemplo la paradoja del abuelo, que plantea una situación en la que si yo viajo al pasado y asesino a mi bisabuelo, entonces si él muere, ¿cómo habría nacido yo? Si mi bisabuelo murió, no debería yo estar vivo. Y si nunca nací, nunca existí. ¿Cómo podría haber viajado al pasado para matarlo? Entonces sería imposible viajar en el tiempo. Y para explicar eso, hay algunas otras teorías que intentan responder a esas paradojas, como por ejemplo la teoría del multiverso, que sostiene que lo que sucedió una vez fue en un universo, pero cuando viajas en el tiempo y cambias algo, se crea un universo paralelo, creando un multiverso. Y así existen múltiples universos donde ocurren cosas diferentes. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Era un científico y descubrió que había otros universos. Al mismo tiempo, otras versiones de nosotros descubrían el mismo hecho. Así que es muy posible que en un multiverso tú seas multimillonario, superpoderoso o quién sabe. En resumen, viajar al pasado implicaría numerosos problemas lógicos y paradojas, y debido a esto podría no ser posible hacerlo nunca, pero viajar al futuro es básicamente posible según la ciencia. Bueno, pero entonces te estarás preguntando ya, ¿cómo podemos explicar entonces la historia de Andrew Carson, la que te conté al principio de este video? Bueno, resulta que esa historia fue publicada por primera vez en un periódico satírico llamado The Weekly World News. Luego Yahoo News y muchos noticieros tomaron la historia como si fuera un hecho. Por eso muchos creen que esa historia fue una exageración en forma de sátira. Pero dime tú qué piensas. ¿Crees que es posible viajar en el tiempo? ¿Qué opinas de la historia de Andrew Carson? ¿Crees que fue real o exagerada? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.